Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Ya estamos ¿cierto? En día lunes, ya terminando este día y estamos de nuevo acá, pues, en nuestro trabajo para poder llevarle nuevamente la palabra del Señor como compromiso que tenemos entre usted y yo de lunes a viernes, pues, amados. Así que Dios les bendiga grandemente. Ya empezamos, ¿cierto? Con este día maravilloso, en donde el Señor, de alguna manera o de otra, siempre ha sido nuestro gran y poderoso Dios. Así que bienvenido a los hermanos que ya se están integrando a nuestras redes sociales, ¿cierto? Porque es importante su compañía, es importante que usted esté también comprometido, ¿cierto? Con esta obra que es muy esencial. Se hace cada día más necesario tener que predicar y hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos invitarle en esta noche, ya siendo, cierto, prácticamente ya 20 para las 10 de la noche, agradeciéndole primeramente a nuestro gran Dios, dándole gracias por su gran amor y su gran misericordia. Así que, amados hermanos, nos conectamos para poder nuevamente hablar de su palabra y tener que también, ¿cierto?, ser parte de la bendición para su vida, como así también para mi vida. Yo también necesito bastante del Señor, porque necesito que la sabiduría de Él, su Espíritu Santo, llene mi vida para poder ser parte o el puente, para poder transmitirle también un mensaje que se hace muy, pero muy necesario en estos días. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro gran y poderoso Dios. Le vamos a agradecer primeramente por este día maravilloso que el Señor nos ha concedido, ¿cierto? O nos sigue concediendo, porque hasta el momento seguimos vivos. Así que darle gracias a Dios porque podemos, ¿cierto?, ser en esta noche bendición para sus vidas. Así que, Padre, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos permite nuevamente, Señor, conectarnos a las redes sociales. Señor, tener que usar estos medios para extender tu palabra, Señor, expandirla. Señor, primeramente, Señor, aquellos que no te conocen. Señor, porque esa es la importancia de esto, Señor, que lleguen estos mensajes, Padre eterno, a aquellos que no te conocen, pero así también a tus hijos, Señor eterno, la cual cada día, cada momento, Señor, necesitamos ser alimentados por tu palabra, Dios, y la necesitamos. Señor, necesitamos que tu palabra nos recuerde qué es lo que tenemos que hacer y recordar todo lo que verdaderamente tú necesitas de nosotros. Mi Señor eterno, gracias porque has llevado la bendición a nuestro hogar. Señor, nuestras familias han sido bendecidas, Señor, y siguen siendo bendecidas, Padre, porque aún respiramos. Como así también, Señor, te damos gracias, muchas gracias por los alimentos en nuestra mesa, Padre eterno. No será mucho, Señor amado, pero la bendición está ahí. Y si es poco, Padre eterno, también tu bendición está ahí, Padre amado. Yo creo, Señor mío, de que tú estás siempre proveyéndole a tus hijos, a aquellos que están pasando por necesidades. Señor, tú abres puertas para poder llevar, Dios, lo que sea necesario para sus vidas. Padre, damos comienzo, Señor, a lo que es nuestra lectura bíblica, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén, amado. Amén, amén. ¿Cierto? La gloria sean siempre para nuestro gran y poderoso Dios. Así que estamos contentos, ¿cierto? Yo creo que usted también está contento de poder tener un día más, ¿cierto? En donde por A, B o C, ¿cierto?, las cosas no salieron a lo mejor como usted lo esperaba, pero lo importante es que, ¿cierto?, Dios interviene entre todas las cosas. Dios se interviene para poder darle a usted gozo, contentamiento y alegría a su vida, ¿cierto? La fe es muy importante. La fe tenemos que madurarla, tenemos que hacerla crecer para que todo esté bajo la misericordia de nuestro gran y poderoso Dios. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar lectura a su palabra, ¿cierto? Porque ya estamos en vivo y en directo. Vamos a darle lectura a su palabra en este momento, la cual es muy importante para usted, como así también para mi vida. Así que quiero que oiga la palabra de Dios. Si no tiene la Biblia a mano, yo quiero que oiga la palabra del Señor, que está en el libro de Isaías, profeta Isaías, ¿cierto?, en el capítulo 53. Vamos a dar lectura a algunos versículos de esta palabra, ya que se hace muy importante conocer, ¿cierto?, a quién es nuestro gran y Salvador Jesucristo. Así que queremos darle lectura a esta palabra y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gracias al Señor por esta lectura, amados hermanos. Gracias por esta lectura que el Señor nos ha dado, ¿cierto?, en esta noche. Bendecimos el nombre del Señor, le damos la bienvenida, ¿cierto?, a mi amado hermano Miguel, como así también a Ana Patricia, que es mi sobrina Norma, que está en Lota también, ella escuchando, ¿cierto?, en vivo y en directo también lo que es esta reflexión de la palabra de nuestro gran y poderoso Señor Jesucristo. Yo pienso de que todos a la verdad tenemos conocimiento, los que somos cristianos, cómo esperamos muchas veces la Semana Santa para tener que recordar este gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a la verdad que en este tiempo en la cual estamos, amados hermanos, es muy distinta la forma como se recuerda a Jesucristo en la Semana Santa. Muchas veces nosotros empezamos a olvidar y empezamos a dejar atrás muchas cosas que nosotros hacíamos, el cristiano hacía en esta fecha tan importante, donde encontrábamos, ¿cierto?, en la televisión, casi todos los canales transmitiendo programas solamente cristianas, amados, películas cristianas de diferentes, ¿cierto?, índoles, de Moisés, de Abraham, en fin, pues de Josué, de tantos hombres que a la verdad quedan como entre nosotros los ejemplos de grandes hombres de Dios. Y la televisión lo transmitía, era casi una cadena nacional estos 3 días de Semana Santa, donde el pueblo entraba en un recogimiento espiritual, en donde se buscaba la presencia de Dios, y en donde también se caía muchas veces también en los excesos, porque es como que nos conservábamos y nos santificábamos, y era como un día muy religioso, muy religioso. Y nosotros como cristianos en esos años también teníamos esta costumbre, y la Iglesia Católica también tenía una costumbre que ellos tapaban todos sus santos, porque supuestamente 3 días, ¿cierto?, Jesús estaba muerto, y ellos tapaban sus santos y los tapaban con velos o telas negras, ¿cierto?, porque estaban de luto. Se recordaba, ¿cierto?, de ese tiempo de la muerte de Jesús también en forma de luto. En una forma equivocada, ¿cierto?, en una forma muy errónea, se hacía este tipo de actos religiosos que a la verdad mantenía solamente una costumbre y una forma de poder recordar a Jesús, ¿cierto?, en su momento más crítico y difícil. Y nosotros encontramos, amados hermanos, en la palabra del Señor, ¿cierto?, de que nosotros recordamos a Jesús de una forma distinta, diferente, de una manera que no nos pareciera a nosotros como algo muy real. Viendo y leyendo la Escritura en su momento, encontramos, ¿cierto?, de que nosotros, el tiempo que Jesús estuvo acá, no es una cosa que fuera en el momento que Jesús estuvo acá, sino que fue una profecía, ¿cierto?, de la cual entregó el profeta Isaías muchos años antes de la venida de Cristo. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, amados hermanos, para nosotros significa algo muy importante. Muy importante, por eso que siempre insto y motivo a usted a que tenga que escudriñar las Escrituras, porque en ella va a encontrar la sabiduría de la palabra de Dios.
Y nosotros, lo que somos hoy en día, tenemos que empezar a saber por qué Jesús pasó ese periodo tan complicado y tan difícil. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a rescatar lo que se había perdido? ¿Qué es lo que se perdió? A la verdad, ¿qué es lo que se perdió? ¿Cierto? Si nosotros retrocedemos el tiempo, si nosotros volvemos un poquito más no tan poquito, miles de años más atrás, ¿cierto? En lo que fue también la creación, o la reconstrucción, o la recreación que Jesús tuvo que hacer, el ordenamiento en la tierra, donde dice que estaba desordenada y vacía, dice que Él empieza a colocar todo nuevamente en su justo lugar. Y cuando Él colocó todo en su justo lugar, también colocó, ¿cierto?, un huerto, en donde Él lo diseñó y lo estableció en un punto en donde el hombre, ¿cierto?, estaba en el pensamiento de Dios, en donde el hombre tenía que enseñorearse de aquel lugar, gobernar ese lugar, como así también cuidar ese lugar que Dios había apartado para que el hombre fuera feliz y el hombre tuviera, ¿cierto?, un lugar de privilegio, un lugar de privilegio. Y Dios todo lo que hace y todo lo que Dios dice lo cumple, pues, amados hermanos, ¿cierto? Dios lo hace. Y nosotros encontramos, ¿cierto?, que al principio estaba la Trinidad ya, ¿cierto?, en acción, la Trinidad en acción, amado. ¿No? Porque hay muchos, ciertos eruditos de la palabra de Dios y habla de que el Antiguo Testamento no habla de la Trinidad, sí habla de la acción del trino Dios, porque en la creación y la recreación estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo en ellos. Si nosotros vemos a través de la palabra de Dios y cuando Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, usted va a encontrar que Dios dice hágase la luz, y Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús ya estaba dentro de la creación, ¿cierto?, de nuestro Dios. Pero ¿quién vio la tierra desordenada y vacía? Dice que el Espíritu Santo dice que rodeaba, ¿cierto?, la tierra, y ahí vio Dios, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, en las condiciones en las cuales estaba la tierra. Entonces encontramos nosotros de que Dios ya estaba en acción para poder hacer algo nuevo y algo diferente en este mundo, en la cual, ¿cierto?, la realizó al tener que Él formar, ¿cierto?, al hombre, y así también la mujer. Nosotros encontramos en la palabra de Dios, cuando Dios pregunta, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, cuando dice hagamos, porque hay más de uno, y dice que lo creó a imagen y semejanza, en santidad, un hombre en la cual fue colocado en el huerto del Edén junto a su mujer, ¿cierto?, en la cual también ellos fueron condicionados en cierta forma, al tener que estar en el huerto, ¿cierto?, colocar dos árboles, uno que era de la ciencia del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Pero nosotros hablamos en forma como introducción del mensaje de este pensamiento bíblico en esta noche, para que usted empiece a recordar, ¿cierto?, de que el hombre no fue creado de acuerdo a un robot o algo que fuera mecanizado, sino que Dios colocó un libre albedrío en el hombre, y Dios le advirtió de que de todo árbol, de todo lo que había en el huerto, el hombre podía comer. Pero había uno que no podía comer, ¿cierto?, que era de la ciencia del bien y del mal, porque eso significaría, ¿cierto?, para el hombre la muerte. Pero el hombre no cumplió con eso. No cumplió con ese mandamiento de nuestro gran y poderoso Dios, ¿cierto? El hombre como ser humano, ¿cierto? Y el ser humano siempre ve atractivo las cosas que no son agradables para Dios, nosotros las encontramos atractivas. El pecado nosotros lo encontramos atractivo. Cuando el Señor dice no adulterarás, no pecarás, no robarás, nosotros encontramos de que eso es algo atractivo, porque se presenta atractivo, mamá. Se presenta atractivo. El hombre que cae en adulterio siempre encuentra que la otra mujer es más atractiva, tiene mejor cuerpo, mejor físico, y en fin, ¿cierto? Eso hace de que la mirada del hombre tenga que encontrar atractivo el pecado. El ladrón de la misma manera encuentra atractivo, ¿cierto?, lo que quiere tomar en posesión de su vida. Entonces lo encuentra atractivo también. Entonces, y eso hace de que todo lo que es pecado, todo lo que está en contra de Dios, el hombre o el ser humano en general lo encuentra atractivo. El pecado se hace atractivo. Pero Dios dice de que no, el hombre le dijo, no tomarás de ese lugar, ¿cierto? No tocarás ese árbol. Pero Dios le dio todo, amado. Dios le dio todo lo que estaba en el huerto era para que el hombre disfrutara.
No necesitaba nada más, pues, amado. Tenía todo lo hermoso de Dios, tenía solamente que cuidar, labrar, tenía que solamente, ¿cierto?, trabajar la tierra y preocuparse de eso. Si Dios quería formar una nación santa, un pueblo santo, un pueblo sin pecado. Pero como el hombre tiene libre albedrío, toma decisiones por sí mismo. Mucho, ¿cierto? Nosotros, bueno, en sí, la Biblia habla quién toma el primer fruto, a quién Satanás tentó primero. Amados hermanos, pero todo se pudo evitar, pues todo se pudo evitar. Adán podía haberle dicho a Eva, mira, ¿sabes qué? Tú comiste del fruto, pero yo no voy a comer nada de él, porque sobre él hay un castigo y hay una muerte. Hay una muerte. Pero nosotros sacamos, ¿cierto?, dentro de las conclusiones que Adán se sentía tan solo al principio. Adán no tenía más compañía que animales, ¿cierto?, en la cual Dios le dijo, colocará sobre ellos hombres. Y nosotros encontramos de que ellos, ¿cierto?, esos animales eran la compañía de Adán. Pero el hombre, Dios vio que el hombre se sentía más solo todavía, y dice que él le dio sueño y sacó de su costilla, ¿cierto?, para poder formar a la mujer, sacó parte del hombre para poder hacerlo. Por eso es que hasta el día de hoy nosotros sufrimos de los riñones, amados. Por eso es que hasta el día de hoy sufrimos de enfermedades por ese lado. Nos falta una costilla. Lo malo que es la costilla que Dios sacó, ¿cierto?, está más grande. Pero Dios lo hizo para tener que el hombre no estar solo. Lo hizo para que el hombre no estuviera solo. Yo creo que faltó un poquito más de acercamiento, más de comunión, más de diálogo, yo creo, entre Adán y Eva. Por el hecho de que dice Adán es justificación, ¿cierto? La mujer que tú me diste, ¿cierto? Fue la que pecó. Pero él también tomó el fruto y lo comió. Entonces no se puede echar la culpa cuando las cosas se hacen entre dos. No se le puede culpar al otro lo que hizo si ambos cometieron el mismo pecado o el mismo error. Y por ende, amados hermanos, se perdió un lugar maravilloso, el lugar donde Dios tenía preparado para que el pueblo fuera santo y santificado en ese lugar. Se perdió con el pecado del hombre y de la mujer. Y Dios destituye, ¿cierto?, al hombre de ese lugar, a tener que ya salir fuera de él a un mundo distinto, a un mundo diferente, a un mundo donde solamente encontraría tierra seca, donde encontraría tierra dura para labrar, ¿cierto? Ya tenía que ser de otra manera. Ya no tendría todo el alcance de la mano para poder disfrutar como Dios le había dado, ¿cierto?, en el huerto. Ya no lo tenía. Entonces Dios, ¿cierto?, hace con el hombre que salga de ese lugar para que ellos ahora, dice, con el sudor de tu frente trabajarás y te ganarás el pan de cada día. Y la mujer, ¿cierto?, hasta el día de hoy lleva ese castigo que dice que con dolor, dice, darás a luz a tus hijos. Porque lo que Dios dice se hace, amado. Entonces el hombre se perdió en el huerto del Edén. Satanás venció al hombre como hombre. Lo venció. Porque Satanás siempre busca destruir lo hermoso de Dios, lo lindo de Dios. Siempre Satanás va a destruir lo más sagrado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre va a buscar pretexto, va a buscar forma, va a buscar manera para que usted tenga que dejar lo que usted un día, ¿cierto?, Dios le regaló. Lo que Dios le dio a usted por gracia, por amor a Jesús. Y desde ese momento, ¿cierto?, ya queda la tierra condenada al pecado. Ya el pecado entra en el mundo, a la verdad que por ese mismo motivo, porque ya de ahí en adelante todo fue, ¿cierto?, en una forma desastrosa, hasta que Caín también tenga que cometer el primer homicidio, ¿cierto?, que se habla en la Biblia, donde se mata a su hermano Abel. Y el pecado empieza a abundar de más, y mucho más desde ese tiempo, amado, donde empiezan a caer, ¿cierto?, los hombres en depravaciones, los hombres caen en pecados, ¿cierto?, que son imperdonables delante de Dios, porque el pecado, amado, es tan fuerte, es tan poderoso, amado, el pecado, y llegan a alturas, ¿cierto?, que son inimaginables para el ser humano. Dice que el pecado fue tanto, dice que llegó a los cielos, llegó a donde estaba Dios,
el tener ese olor no grato del pecado, donde Dios dice que se arrepiente de haber hecho al hombre. Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Y es por eso de que Él determina destruir la raza humana. Pero siempre, amado, siempre, siempre en medio de todos estos caos, en medio de todos estos dramas en la cual encontramos en la palabra de Dios, siempre Dios encuentra un hombre justo. Siempre Dios encuentra a alguien que está apartado y le cree a Dios. Confía en Dios, espera en Dios. Y ahí encuentra a Noé. Y sucesivamente, amados hermanos, vamos viendo a través de la historia del Antiguo Testamento cómo Dios va tratando con el hombre para que el hombre entre en razón, para que el hombre entre en la voluntad de Dios, para que el hombre vea que Dios es el poderoso, que Él es el autor de la vida, amados hermanos, pero el hombre no entiende los propósitos de Dios. El hombre nunca entendió los propósitos de Dios. Siempre fue cayendo y cayendo y cayendo en pecado, de distinta índole, aún en la idolatría, amado, aún en la idolatría, siendo que la idolatría, amado, para Dios es un pecado grande, amado. Dios no admite, Dios no le gusta la idolatría. Dios, amado, aborrece al idólatra, porque eso es como adulterar, ¿cierto? Si lo nombramos en la parte humana, es como adulterar en lo que nosotros tenemos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro esposo, nuestro Salvador, amados hermanos, dentro de nuestras vidas, y usted lo cambia por un ídolo, o por cualquier cosa que usted tome como ídolo, por cualquier cosa que usted tome como ídolo, o lo que usted crea que pueda reemplazar a Dios. Todo lo que reemplace a Dios, amado, es idolatría y es adulterio en la parte espiritual. Y Dios aborrece eso, Dios lo aborrece. Pero encontramos a través de toda, ¿cierto?, de toda esta historia, hasta la sexta dispensación, encontramos que el hombre, amado, hasta la quinta dispensación, Dios sigue tratando con su pueblo, sigue tratando de una forma, sacándolo de una manera o de otra. Hasta cuando lo saca de Egipto, sigue tratando Dios con el hombre. Dios siempre levantaba buenos líderes, buenos hombres para tener que llevar y enfocar, ¿cierto?, lo que era el propósito de Dios en sus vidas, porque Dios quería rescatar a este pueblo, amado. Si Dios separó a Israel, lo separó para poder hacer un pueblo, ¿cierto?, de ejemplo para las naciones. Pero, amado, Israel no apreció eso lindo. Israel no apreció eso maravilloso como era sentirse privilegiado con algo tan hermoso como Dios trataba con ellos. Y el pecado creció y sigue creciendo. Sigue creciendo el pecado. Pero como el hombre fue derrotado, ¿cierto?, por Satanás, siendo hombre, en el huerto del Edén, porque ahí se perdió lo santo, lo sagrado, lo lindo de Dios, ahí se perdió. El hombre lo perdió ahí. Y fue necesario, dice, sacarlo del huerto antes que tomaran ellos del fruto de la vida. Del fruto de la vida. Y si nosotros encontramos, amado, en la palabra de Dios, porque imagínese usted, si el hombre hubiese tomado del otro fruto que estaba ahí en el huerto, el hombre hubiese sido eterno, amado, eterno en el pecado, no hubiese muerto. No hubiese muerto. Pero el hombre no miró el árbol, ¿no? Adán no vio el árbol, ¿cierto? No vio el árbol. Solamente Dios dice: lo sacaré de aquí, no vaya a hacer cosa que tome, ¿cierto?, del fruto del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida, amado? ¿Acaso no es Jesús mismo? Si Jesús fue establecido, fue tocado también y fue llevado al huerto del Edén para poder guiar a Adán y Eva para que ellos hicieran el bien y pudieran ellos fructificarse, pudieran multiplicarse, tener hijos de la misma manera, tener hijos de la misma forma, pero de una manera de la voluntad de Dios, en santidad. Pero el hombre no respeta eso, no respetó, teniendo el privilegio Adán también de poder escuchar a Dios mismo dentro del huerto, porque dice que la presencia de Dios, ¿cierto?, estaba en el huerto, y hablaba Dios con Adán, porque Él le habla y le dice que tiene que ponerle nombre a los animales, y le da orden de cómo tiene que Él dirigir el huerto.
Pero es así, pues, amado. Nosotros tenemos este tipo de cosas en las cuales, ¿cierto?, nos vamos deteriorando cada día más y nos vamos, ¿cierto?, envejeciendo espiritualmente. Vamos bajando nuestro nivel espiritualmente. Nosotros también un día llegamos, Dios nos colocó, ¿cierto? Ahora nos dio algo maravilloso, algo lindo, algo que ya Dios empezó a ver, ¿cierto?, el tiempo, el futuro, y empezó a ver, ¿cierto?, que era necesario rescatar lo que se había perdido, porque lo que hace Dios, amado, todo lo que hace Dios no lo hace para perderlo. No lo hace para perderlo. Dios no va a desechar lo que Él construye. No, ni lo va a destruir. Simplemente Dios va a tratar de restaurar, de hacer todo de nuevo, de empezar de nuevo. Dios va a empezar siempre de nuevo. Por eso de que en la vida, amado, nosotros, que muchas veces nos creemos, ¿cierto?, que somos irreemplazables, que somos únicos, es una gran mentira del diablo. No, amado, todos somos reemplazables. Todos. Nosotros somos obreros y somos trabajadores en la viña del Señor, pero todos somos reemplazables. Nadie puede decir de que no, que es irreemplazable, de que después de Él no va a haber otro. Sí, Dios sí va a tener a otro. Al profeta le dijo clarito, mira, tú dices de que eres el último de los profetas. No, estás equivocado, hay 300, ¿cierto? Hay 300 que no la han doblado rodilla a Baal. Entonces nosotros, amados hermanos, detrás nuestro, Dios tiene muchos que están preparados para levantarlo después de nosotros. Después de nosotros. No podemos nosotros creernos irreemplazables. No. Dios ya tiene preparado quién va a tomar mi lugar después de mí. Dios ya lo tiene listo porque su obra y su camino tiene que continuar conmigo o sin mí. Él no se va a detener. En este tiempo Dios no se va a detener, amado. No se va a detener. Lo único que Dios detuvo, amados hermanos, fue la quinta dispensación. Ahí Dios detuvo, ¿cierto?, lo que era la ley. Hasta ahí Dios detuvo la ley. Porque nadie cumplía la ley. Nadie podía hacer lo que la ley decía. Nadie. ¿Por qué razón? Porque era tiempo de, ¿cierto?, de que Dios ahora hiciera andar lo que era la sexta dispensación de la gracia. ¿Y cómo funciona la sexta dispensación de la gracia? ¿Cómo se trabaja en la sexta dispensación de la gracia? Aquí, por hermano, en lo que hemos leído en esta noche. En este gran y poderoso nuestro Dios. Es lo que Dios, ¿cierto?, nos dio como un gran regalo a su Hijo Jesucristo. Es lo que los cristianos predicamos, es lo que nosotros enseñamos, que sin Jesucristo no somos nada, hermano. No podemos nosotros caminar en la vida sin Jesús. No, sin Jesús no somos nada. Nada. Por eso es que es importante que nosotros tengamos claro que Jesús es el único que nos va a dar vida y vida eterna. Él es el árbol de la vida, amados hermanos. Y hoy en día Él nos dio la oportunidad de que usted pueda comer de ese árbol. Porque ahora la muerte no será eterna física. Porque la muerte, amados hermanos, será eterna en Cristo Jesús. En lo físico muere, la carne muere, pero lo espiritual, lo de adentro, vino Jesús a tener que darnos vida y vida eterna. No vino Él a tener que morir en la cruz para que nosotros nos perdiéramos. Él vino para rescatar lo que se había perdido, hermano. Lo que se había perdido. Si Satanás venció al hombre en el huerto del Edén, en donde lo hizo pecar y lo sacó del huerto del Edén, amados hermanos, donde el plan de Dios, todo lo que Dios tenía dentro de su plan, Satanás, ¿cierto?, lo destruyó con solamente tentar a estos dos, hombre y mujer. Amados, simplemente hoy en día Dios manda a su Hijo Jesucristo, pero ya, ¿cierto?, con el relato ya de cómo iba a pasar la trayectoria de Jesús. ¿Cierto? La trayectoria de Jesús no es una casualidad y ni siquiera es, ¿cierto, amados hermanos, como una adivinanza? O que fuera casualidad de que ese hombre, ¿cierto?, que nació ahí en Belén, ¿cierto?, en un pesebre humilde, ¿cierto?, que fuera una casualidad y que el hombre haya inventado, ¿cierto?, que él era el Hijo de Dios. No, amados hermanos, está profetizado y fue hablado, ¿cierto?, muchos años antes, muchos.
Más de 700 años antes, amados hermanos, que Jesús viniera a la tierra, amados, ya estaba hablado de que iba a venir, ¿cierto?, el Salvador del mundo. Es lo que dice su palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado los brazos de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. ¿De qué estamos hablando, amados? ¿De qué estamos hablando? No significa, amados hermanos, de que Jesús es como lo muestra la televisión, ¿cierto? Así con el pelo rubio, de ojos azules, encachado, maravilloso, ¿cierto? Que era algo que la película le pone, ¿cierto? Ese tipo de rostro a Jesús. Lo hacen atractivo. Pero nos habla, amados hermanos, de que sí es Jesucristo el hombre en la cual Dios mandó a tener que darnos vida y vida eterna, tenía que pasar por lo más duro y lo más terrible que ningún ser humano podía soportar. Ningún ser humano podía soportar. Y todo lo que Jesús soportó, lo soportó por usted y por mí. Lo soportó para darnos a usted la oportunidad de vida en esta dispensación de la gracia, en lo que estamos viviendo hoy en día, amados. Mire, yo trabajé un poco en las minas, en Lota, y créanme usted que en las minas de Lota es impresionante cómo usted, al tener que estar bajo 500 metros bajo tierra, lo que sostiene el cerro, amado, para un poquito ejemplarizar lo que significa estar entre la gracia, ¿cierto?, y la séptima dispensación, donde es juicio. Es como colocar, esto está, amado. Hay unos postes de eucalipto que usted no alcanza a abrazarlos, y esos postes son los que bajan a las minas y sostienen el cerro. Pero yo le digo de que la presión del cerro es tanto, amado, que esos grandes postes que colocan los mineros, o colocaban los mineros, porque ahora ya las minas están cerradas, yo quiero decirle, amados hermanos, que era tanta la presión que los postes, ¿cierto?, se abrían por la mitad. Esos grandes postes, que el eucalipto, el árbol más duro, ¿cierto?, de madera más dura que hay, se partían por la mitad con la presión del cerro. Ahora imagínense usted que estamos dentro de lo que quedó en la quinta dispensación de la ley, con la dispensación de juicio, con el séptimo sello, ¿cierto? La sexta dispensación. Nosotros estamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Considere usted la presión que hay, amado, la presión que hay ahí. Hay una presión en donde está acelerando, ¿cierto? Se está acelerando la venida de Cristo para que esto, ¿cierto?, explote. Esto explote y entre en función la séptima dispensación, donde será muy, pero muy difícil, ¿cierto?, tener que pasar ese tiempo tan complicado, difícil, porque Dios se acordó del hombre, Dios se acordó de la humanidad. Dios dijo: mandaré a mi hijo, él irá, él sufrirá, como dice su palabra, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mire, todo lo que está hablando, ¿cierto?, Isaías, es lo que se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Quién deseó a Jesús? ¿Quién lo deseó? ¿Había algún atractivo en él en donde podían, ¿cierto?, desearle, decirle: mira, este hombre encachado, la verdad, está hablando esto, y yo creo que se le nota que tiene algo especial? Sí, Jesús tenía algo especial, pero lo que no tenía era atractivo. Y menos después que fue golpeado, menos después que fue cierto, torturado, menos después que fue prácticamente casi descuartizado su cuerpo, por hermanos. Menos. Si su rostro y su cuerpo quedaron, ¿cierto?, para la historia. Es como que la mente nuestra no puede imaginar quién puede aguantar tanto sufrimiento y tanto dolor como él. Pero él lo hizo por usted y por mí, porque él vino a rescatar lo que se había perdido. Porque el hombre perdió, ¿cierto?, lo que era santo y lo que era sagrado en el huerto del Edén, lo que Dios tenía como una bendición para el hombre y la mujer. Pero Jesús sabe cuando Jesús rescató también lo que Satanás nos quitó en el huerto, cuando él fue tentado 3 veces, amado.
Cuando la primera tentación, es cierto, lo lleva a un pináculo alto y le dice, tírate de aquí porque sabe Dios de que, cierto, mandará a sus ángeles y te abrazarán, no dejarán que tú caigas. También le dice, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Me entiendes? Hay tres tentaciones en donde Satanás le ofrece todo, le dice, mira, todos los reinos están bajo mi dominio. Es claro que era verdad, po. Si antes de Jesús, ¿cierto? Todo el dominio estaba bajo Satanás, todo el dominio estaba bajo Satanás. Todo el dominio estaba bajo Satanás. Pero cuando Jesús, ¿cierto?, pasó la tentación, amado, es cuando Satanás quería nuevamente destruir al hombre. Lo quería destruir como hombre. A Jesús lo quería destruir como hombre. Satanás pensaba que como lo hizo con Adán, podía hacerlo con Jesús. Podía hacerlo con Jesús. Pero si Jesús, amado, si Jesús hubiese usado el poder, ¿cierto?, de su deidad, o Jesús hubiese usado ese poder con Satanás, hubiese convertido la piedra en pan, si hubiese tirado, ¿cierto?, le hubiese hecho caso a Satanás, hubiese aceptado el trato a Satanás, yo le digo de que en vano estaríamos predicando. Porque Satanás habría destruido nuevamente, ¿cierto? Lo hubiese destruido nuevamente. Hubiese destruido a Dios, ¿cierto?, por medio de la tentación. Pero como Jesús usó la palabra del Señor, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Satanás tenía que tener claro quién era Jesús. Satanás no podía llegar, ¿cierto?, y usar, ¿cierto?, la humanidad, porque Jesús, amado hermano, yo quiero que usted sepa, si bien es cierto que usó una humanidad humana, pero Jesús tenía algo especial. Porque Jesús no fue engendrado por medio de sexo humano. Jesús no fue formado, ¿cierto?, para tener pareja entre José y María. No. Jesús dice que dentro del vientre de María fue colocado, ¿cierto?, esto maravilloso que era un niño, que hoy en día nosotros servimos y adoramos. Algo especial. Jesús tenía algo especial. Jesús no perdió su deidad, por hermano. Él no la perdió, no perdió su santidad. Él no tenía atractivo, no tenía deseos sexuales en su vida. Porque Él no fue creado y no fue formado, ¿cierto?, por voluntad de hombre. Él no fue hecho, ¿cierto?, a través de una relación de pareja. No. Él no fue hecho así. Por eso de que Jesús no podía ser tentado. Jesús no podía caer, ¿cierto?, en estas redes de Satanás, de poder caer nuevamente, ¿cierto?, y perder lo que Dios le mandó que viniera a rescatar a su pueblo. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas dice que fuimos nosotros curados. Aleluya, hermanos. Es una gran bendición, hermanos, lo que Dios nos está dando. Dios nos está dando algo maravilloso, algo lindo, algo que nadie lo puede igualar, amados. Dios nos dio algo maravilloso, nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos el encuentro y tuviésemos perdón de nuestros pecados. Porque si Jesús no hubiese venido a la tierra, hoy en día nosotros no hubiésemos tenido oportunidad de nada. De nada, hermanos, estaríamos condenados a una muerte eterna. A una muerte eterna, sin disfrutar nada, sin privilegio de nada. Pero hoy Dios nos da privilegios maravillosos, amados. Si Jesús nada trajo, si usted encuentra la palabra de Dios, Jesús nada trajo. Dice, amados hermanos, que no es gran problema, dice, que un pobre siga siendo pobre. Pero sí que es trágico que un millonario de la noche a la mañana se convierta en pobre. Es distinto, ¿cierto? Porque el pobre sigue siendo pobre, porque está acostumbrado a la pobreza. Pero un rico, ¿cierto?, que pierda su riqueza y tenga que ser pobre, su vida es un desastre y es muy distinto, amados. Sería muy distinto. El Señor Jesucristo es el autor de la creación y dueño de todo el oro y plata. Vino a este mundo a vivir como pobre. Vino a este mundo a vivir, dice, como pobre.
Dice, nació en un pesebre, se ganó el pan como un simple carpintero. Así es nuestro Dios, pues así es Jesús. Sostuvo su ministerio con la ayuda de personas bondadosas. La gente que ofrendaba, la gente que daba, ¿cierto? La gente que ayudaba para que Jesús no tuviera falta de ningún bien, porque Dios también, ¿cierto?, le provee todo. Es como dice más lo que yo leí, ¿cierto? Es el autor de la creación y dueño de todo el oro y la plata. Y vino al mundo a vivir como pobre. Qué diferencia, ¿cierto? Qué distinto la posición que tenía Jesús en el reino de los cielos. La posición que tenía Jesús, ¿cierto?, al lado de su Padre, reinando junto con su Padre, ¿cierto? Y tener que venir a este mundo, tener que pasar, ¿cierto?, por la pobreza, ¿cierto? Nosotros vemos de que Él sostuvo su ministerio con la ayuda de personas bondadosas. Entró en Jerusalén en un asno prestado, ni siquiera era de Él. Celebró la Pascua en una casa prestada. Cargó una cruz que no era suya. Era la que nos pertenecía a usted y a mí, morir como pecadores. Nosotros merecíamos morir ahí. Nosotros, este cuerpo orgulloso, mentiroso, vanidoso, este cuerpo que está lleno de pecado, este cuerpo que no se somete a la voluntad de Dios, este cuerpo que hace que nosotros andemos a nuestra propia voluntad y dejemos a Dios de lado. Amados hermanos, nosotros merecíamos esto. Y muchas veces hasta el día de hoy aún lo merecemos, porque no reconocemos a Dios como nuestro único Señor y Salvador. Mientras no reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, amados hermanos, seguimos siendo, ¿cierto?, merecedor a tener que cargar esta cruz nosotros. Pero como Él la llevó, tenemos la facilidad, usted y yo, a tener que, nosotros, amados, tener la libertad de poder alabar y glorificar su santo nombre. ¿Cierto? Celebró la Pascua en una casa que no era de Él, era prestada. Cargó una cruz que no era suya. Fue envuelto su cuerpo en una sábana emprestada que no era suya. Y fue sepultado en una tumba prestada. Él no tenía nada, amado. Dice que las zorras tienen guarida. Dice que todos los animales tienen guarida. Pero el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde reposar su cabeza. No tenía nada, pues, hermanos. No tenía nada. El apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Aleluya. Aleluya, hermanos. Qué gran verdad dice su palabra, hermanos. ¿Cómo apartarnos de Él? ¿Cómo alejarnos de Él? ¿Cómo dejar que su gracia reabunde en nuestras vidas, amado? ¿Cómo dejar que Dios tenga que hacer maravilla en nosotros? ¿Cómo dejar de que Dios haga su obra en nosotros, amados? ¿Cómo dejar eso? ¿Cómo apartarnos de Dios si todo Él nos da, todo Él nos provee, todo nos facilita, amado? Todo tenemos entrada franca, entrar al reino de los cielos y nosotros solamente tenemos que ser fieles a Dios. Y los que no están sirviendo a Dios tienen que aceptar a Jesús como su único y poderoso Salvador en sus vidas. Amado, porque el tiempo es corto. Es lo que yo le estoy diciendo. Esta olla está a punto de explotar. Amado, usted coloque una olla de presión en la cocina sin agua. Colóquela usted. ¿Cuánto puede soportar el calor adentro de esa presión de la olla que no va a explotar? En su momento va a explotar, y es así el tiempo que estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo en una olla de presión que está a punto de explotar. Está a punto de explotar. ¿Y cuándo va a explotar esto? Cuando Cristo venga por su iglesia. Amado, es ahí cuando va a explotar, ¿cierto?, esta olla. ¿Y en qué posición está usted? Le pregunto. Yo le pregunto, ¿en qué posición está usted? ¿Cuál es su vida espiritual en este momento? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está morando Cristo dentro de usted al 100%? Él que llevó todas sus enfermedades, Él que cargó sobre sus hombros el pecado nuestro, esa cruz en la cual no le pertenecía a Él. Era parte de una muerte muy indigna, hermano. Si, la cruz era para aquellos que eran delincuentes, eran lo más despreciado de la humanidad. Ellos morían en la cruz. Y Jesús se hizo despreciado para darnos nosotros, ¿cierto?, la oportunidad de poder llegar y conocerle y hoy en día, amado, disfrutar lo que el Señor nos da. Nosotros tenemos, amados hermanos, que mantenernos firmes
amado, dentro de la voluntad de Dios. Y no fue fácil para Jesús, amado. Si Jesús en su caminar no fue fácil el tener que llevar los 3 años de su ministerio acá para tener que enfocar, ¿cierto?, el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Él fue despreciado. Él también fue despreciado, fue insultado también Jesús. Lo único que querían era destruirlo, matarlo. Y nosotros tenemos, amado hermano, que muchas veces lo hacemos de la misma forma, pues, hermanos. También lo hacemos de la misma forma. No era fácil el trato para él, ¿sabe por qué? Porque el judío pensaron ellos de que Jesús, ¿cierto?, fue formado en fornicación. Y tuvo que intervenir, ¿cierto?, la gracia de Dios, la cual, porque cuando se cometían estos actos, ¿cierto?, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el judío, ¿cierto?, eso era una gravedad y era un pecado, hermano. Y eran apedreados, eran muertos. Porque se rompe un compromiso y un trato que era por ley. Y costó, ¿cierto?, tiene que haber sido muy difícil para José y para María. Pero todo estaba bajo los planes y bajo la dirección del Señor, pomado. Si José también escuchó la voz de Dios y del ángel. Porque José, ¿cierto?, como humano, como hombre, yo le digo que cuando María le dice que está embarazada y que está embarazada del Espíritu Santo, yo creo que no fue fácil para él tener que aceptar esa explicación, por hermano. No fue fácil. Dice de que él, yo me imagino, porque lo que dice su palabra, de que, ¿cierto?, mantuvo distancia y yo creo que él fue y también denunció este tipo de actos en donde él se sintió de verdad avergonzado, pero él tomó la responsabilidad a pesar de todo, toma la responsabilidad y guarda el secreto de esto que pasó. Pero fue necesario, amado, de que Dios interviniera en él, po. ¿Cierto? Dios mandó al ángel que le hablara y dice: no tengas temor de recibir a tu mujer, porque lo que hay dentro de ella del Espíritu Santo es. Esa confirmación fue la que José, ¿cierto?, aceptó lo que verdaderamente venía dentro del vientre de María. Pero a pesar de todo, amados hermanos, a pesar de todo, nosotros tenemos que tener la fuerza y la fortaleza de nosotros reconocer de que yo necesito a Jesús. Usted necesita a Jesús, amado. Usted necesita a Jesús. Yo sé que todos estos temas que yo estoy predicando están saliendo en las redes sociales y hay muchos, amado. Yo quiero decirles de que hay muchos que están viendo estos mensajes, muchos. Pero yo también sé de que dentro de esos muchos también hay algunos que han apartado su fe. Se han apartado del Señor, han dejado a Cristo como su único Señor y Salvador. De verdad que eso ha sido complicado para ellos, porque encuentran de que es muy largo el tiempo, ¿cierto?, en la cual están pasando pruebas y dificultades. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado de creer en las promesas del Señor, amado. Hemos dejado de creer en las promesas del Señor. Dice Él: cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero hemos quedado ahí, por hermano, nos hemos quedado en esa posición de que Él, qué bueno, qué rico, ¿cierto?, que el Señor haya sufrido todo eso nomás, por haber venido a predicar, ¿cierto?, una salvación tan grande, en la cual, ¿cierto?, dice de que era necesario de Dios, que era necesario que el reino de Dios, ¿cierto?, viniera a la tierra. Y hoy en día el reino de Dios está acá, por hermanos. Está en usted y en mí. Porque hoy en nosotros disfrutamos lo que tenemos adentro, que tenemos la Trinidad dentro de nuestro corazón. Solamente por gracia, hermanos, solamente por gracia. Recuerde eso usted, estamos viviendo en tiempo de gracia, solamente por gracia. Pero no perdamos este regalo maravilloso, esto tan lindo que el Señor nos ha dado. No nos dejemos, amados, estar tranquilos, no estemos tranquilos. Busquemos más del Señor, oremos más, busquemos la presencia de Dios, amado, porque este regalo que el Señor nos ha dado, Dios nos dio, nuestro Padre nos dio a su Hijo Jesucristo. Este regalo hermoso que el Señor nos dio, amado, Él vino y en la cruz, quiero que sepa usted, amado, yo quiero que sepa, en la cruz Jesús venció al diablo. Lo venció al acusador,
Venció a aquel que nos acusaba delante de Dios, lo venció. Hoy en día tiene las puertas cerradas Satanás en los cielos. Ya no tiene la facilidad de llegar ante el Padre a acusarnos, porque hoy día tenemos a nosotros, sentado a la diestra de Dios del Padre, a nuestro abogado. Tenemos a nuestro abogado, amados hermanos. Nuestro abogado es Jesucristo mismo, que está abogando por usted y por mí. Ya no tenemos al acusador que nos va a acusar. Simplemente hoy tenemos nuestro abogado, que es Jesús. Él está ahí, Él está intercediendo por usted y por mí. Él está abogando por aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Así que, amados hermanos, lo que usted tiene, lo que usted, amado, ha adquirido en su vida, no lo pierda, hermano, no lo pierda por el pecado. No lo pierda por el pecado. No deje que el pecado lo lleve a usted a la perdición y a la ruina. No deje, no. Jesús vino y sufrió todo el castigo que Él sufrió, lo sufrió por usted y por mí. Por eso es que es importante, amado, que nosotros estemos en oración. Yo no sé cuál es la condición de su vida, pues yo no sé cuál es la forma que usted le sirve a Dios. No lo sé. Yo no sé cómo usted le ora al Señor, no lo sé, y espero de que sea con todo el corazón. Lo anhelo que sea con todo el corazón, que usted le esté sirviendo a Dios con todo el corazón. Pero si hay momentos de debilidad, si hay momentos de flaqueza en su vida, es bueno de que usted se vuelva a Dios y busque la presencia de Jesús. Lea estos pasajes bíblicos en la cual le va a alentar, le va a tener que aumentar su fe, amado. Estos mensajes aumentan nuestra fe. Estos mensajes aumentan nuestra fe, amados hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire qué facilidad nosotros haber dejado, ¿cierto? Lo bueno, haber dejado todo lo santo, todo lo lindo, amado, y nos hemos apartado por el pecado. Todos nos hemos descarriado. ¿Quién nos ha descarriado? ¿Quién nos ha descarriado? Amados hermanos, si no significa de que usted haya dejado de asistir a la iglesia, sino que nos hemos descarriado porque también hemos dejado de lado también nuestra fe. Hemos cambiado, amado, hemos cambiado las cosas buenas por malas. Hemos dejado de asistir a nuestras reuniones, a congregarnos, a bendecir el nombre de Dios. Amado, ¿acaso eso no es descarriarse? Es cuando nosotros tomamos nuestra propia decisión y disponemos de nuestro tiempo. Disponemos de nuestro tiempo, no del tiempo del Señor, sino que de nuestro tiempo, y hacemos nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. Amado, ¿acaso eso no es descarriarse? Tengamos cuidado, amados, tengamos cuidado. Necesitamos de que Dios vaya fortaleciendo nuestras vidas, necesitamos de que Dios vaya fortaleciendo la fe. Levantémonos en victoria, hermanos. No pierda, no caiga, no decaiga, no flaquee. Siga sirviendo al Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Siga sirviendo al Señor. Amado, si a usted no le han pegado ningún azote, a usted no le han pegado ningún piedrazo, amado, a usted no lo han insultado, no lo han tratado mal, amado, a usted no le echaron un madero encima para que lo cargara. No, Jesús sufrió eso, amado, y mucho más, mucho más. Tenemos que reconocernos que necesitamos mucho del Señor, hermano, de verdad que sí. Jesús está quedando de lado en nuestras predicaciones, por hermano, siendo que el centro de nuestro evangelio es Jesús. Él es el centro de nuestro evangelio. Aleluya, amén, por hermano, amén. Si usted lo cree, escriba amén. Si usted lo cree, diga amén. Porque es importante que usted crea eso. Jesús es el centro de nuestro evangelio. Tenemos que nosotros predicar a Jesucristo. No predicar una denominación. No predicar lo que yo tengo y lo que no tengo. No, es Jesucristo el centro de mi predicación. Es Él el que me va a salvar. Es Él el que me va a salvar, amado. Si su denominación no lo va a salvar. Si yo me aparto de Cristo, estoy muerto. Amado, ni siquiera por el nombre que usted pueda representar como denominación lo va a salvar. No, hermano. Si el único que lo va a salvar se llama Jesús. Jesús. Y nuestro centro tiene que ser Él. Siempre tengo que hablar de Jesús. Jesús. Porque Él vino a morir por usted y por mí.
Y Él dijo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él los dará. Todo lo que pidieres al Padre. ¿Pero qué todo? Empecemos primeramente por nosotros, hermano, que cambie nuestra vida, nuestra actitud, que saque nuestro orgullo, nuestra mentira, nuestro engaño, que saque, cierto, esa hipocresía que hay dentro de nosotros. Eso de decir que yo te amo, pero por detrás, cierto, digo lo contrario. Eso es cuando yo digo, se mira con lo que tú necesites y cuando yo necesito no hay nadie. No, pues, hermanos, ese no es, ¿cierto? No es la forma. No es la forma, amados. Él sufrió lo indecible, hasta el último. Un Jesús que siendo rico vino a hacerse pobre. Un Jesús que no tenía nada que le perteneciera a Él. Ni el pollino de asna era de Él, ni la casa era de Él, ni el madero era de Él, ni la sábana que lo envolvieron eran de Él, ni la tumba tampoco era de Él. Pero en esa tumba no lo pudo detener, mamá, no lo retuvo. Y la victoria, ¿cierto? Fue al tercer día. Ahí fue la victoria. Aleluya. Gloria a Dios, amado. Usted glorifique al Santo de Israel, amado, porque Él fue victorioso en la cruz. Fue el primero, ¿cierto?, que resucita para tener que dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Él es el Santo de Israel. Él es el que tiene todas las moradas preparadas. Es Él que viene a buscar a su iglesia. Aleluya, hermano. Glorifique el nombre del Señor por eso. Santifique su nombre. No pierda, no lo pierda. Hermano, no se pierda usted. No pierda esto tan lindo. No lo pierda. Siga trabajándole al Señor. Sigamos en la obra del Señor, hermanos. Sigamos buscando más y más y más del Señor. No nos apartemos de Él. En ningún momento no nos apartemos de Él. Luchemos, trabajemos, sigamos avanzando. Amado, siga leyendo este versículo usted, en Isaías 153. Siga leyéndolo usted y eso le va a alentar, le va a fortalecer. Aún, amado, muchas veces nos hace llorar, nos hace entristecernos. Porque, amado, es como que está fuera de nuestra lógica pensar cómo un ser humano puede sufrir tanto, ¿cierto? Aguantar tantos golpes por una humanidad. Pero somos creación de Dios, pues, hermanos, somos creación de Dios. Y hoy en día simplemente está esta orden de tener que predicar y hablar de su palabra, hablar del arrepentimiento, decirle a aquellos, ¿cierto?, que necesitan a Jesús, vengan a Él, hagan un acto de arrepentimiento. Y si usted está descarriado, vuélvase. Si usted está en la iglesia solamente calentando un asiento, es tiempo de que empiece a sentir de nuevo la presencia del Espíritu Santo. Empieza a sentir de nuevo el fuego, el calor del Espíritu Santo, para que el Señor tome dominio de usted y de su familia. Dios tenga que bendecirle grandemente, amados. Comenzamos un día lunes. Para mí era importante tener que hablar de aquel que para mí es el más famoso. Tenía que hablar de aquel que era más importante para mí, que es lo más importante. Y yo quiero que también usted lo haga importante para su vida, para usted. Que Jesús sea el centro de su andar y caminar, y dormir y comer. Que Jesucristo sea el levantarse y el acostarse, hermanos. Que Jesucristo sea la sanidad, primeramente espiritual para usted. Que Jesucristo sea la sanidad para usted, amado. Y que Él pueda llenar su vida, llenarlo grandemente, que lo llene grandemente. Porque va a ser importante para usted cada día que el Señor le dé, va a ser su fe aumentada, va a ser necesario de que usted vuelva a confiar en Dios, vuelva a confiar en Él. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por este hermoso momento que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Dios bendiga a Michael. Dios te bendiga, Michael. A nuestros hermanos de la Iglesia Cuadrangular de la Cisterna, Dios bendiga a cada uno de ellos. A nuestros pastores, todos sean guardados bajo la misericordia de Dios. Y cada uno, ¿cierto?, de los que se conectaron en esta noche, Dios les bendiga grandemente. No se olvide compartir, no se olvide que usted en su celular, compártalo.
para que muchos sean, ¿cierto?, recogidos, muchos sean de nuevo tomando la decisión de devolverse al Señor, muchos sean los que vuelvan, ¿cierto?, su mirada al Señor si la han dejado, muchos sean los que tengan que volver a arrepentirse, Señor, nuevamente ante el Señor, para que el Señor pueda perdonar sus pecados. Pero si usted, amado, está firme, siga orando por los débiles, es muy importante eso. Así que vamos a orar para que el Señor fortalezca su vida, amado, Dios fortalezca su vida. Es importante que el Señor fortalezca su vida. Necesitamos de que el Señor tenga que hacer obra importante en nuestros corazones, lo necesitamos. Muchas gracias por los que estuvieron en las redes conectados. Sé que hay necesidad en ustedes, porque si no fuera así no se conectarían, amados. No solamente mirarme a mí como un pastor que da una reseña de su palabra. No me mire a mí, amados. Solamente usted escuche la palabra y que sea la palabra la que obra en su vida. Yo también fallo, yo también peco, también, amado, me caigo. Pero yo tengo un Dios que me levanta en medio de mi debilidad. Tengo un Dios que me aparta el pecado para poder seguir tranquilo. Tengo un Dios que me da fuerzas para seguir luchando. Así que yo le motivo a usted también a seguir luchando, amados. Sigamos luchando, trabajemos en la obra de Dios. Y si vamos a trabajar, trabajemos con fidelidad. Así que siga usted orando por nosotros y comparta también esto. Y si usted quiere volver a ver estos mensajes, ¿cierto?, en su vida, en su momento que quiera usted recrear su mente y que quiera que Dios alimente su espíritu, también usted visite YouTube. También están estos mensajes en YouTube. Ahí usted coloque predicaciones, Pastor Manuel Herrera. Ahí va a aparecer una palomita con una Biblia abierta. Ahí está este servidor, ¿cierto?, con sus mensajes para poder llegar a las naciones, amado. A las naciones, ¿cierto? Que sea uno que lo vea, ya es victoria. Que sea uno que lo vea, ya es victoria. Pero está bajo su responsabilidad y mi responsabilidad de que esta palabra sea expandida para muchos que la necesiten. Así que lo invito a que usted, ¿cierto?, dentro de su amistad, pínchenle y mándele este mensaje. Si lo leen, no importa. Si lo leen, gloria a Dios, ¿cierto? Dios tiene que hacer algo también en esos corazones. Así que, Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Primero te doy por nuestros hermanos que están conectados, Dios eterno, en estas redes sociales. Señor, gracias porque abriste este puente maravilloso, largo y bien ancho, Señor, como son las redes sociales, en donde podemos llegar al mundo, Padre amado. Solamente necesitamos que una sola palabra entre en los corazones de tus hijos, Señor, de aquellos que lo necesitan, Señor, aquellos que a lo mejor en este momento están pasando un momento depresivo, Señor, un momento crítico en su vida, en su andar, en su caminar, que no encuentran una solución para sus vidas. Dios eterno, te ruego en el nombre de Jesús y por amor a Él, Señor, por amor a este sacrificio grande, maravilloso, en la cual tuvo su Hijo Jesucristo en la cruz, Señor, toque esos corazones, Señor, saque esa depresión, saque esas enfermedades, Dios eterno, en las cuales son malignas, Señor, son de muerte, Señor, tanto como el cáncer. Padre mío, libera, Señor eterno, las enfermedades, cuídalos a los niños, Señor, a los bebés, Señor amado, con tu mano maravillosa, Señor, sana las enfermedades de los niños, Padre mío, de los ancianos, Señor, que sean también protegidos, Señor, en esta noche, Señor, para que ningún mal, Señor, tenga que caer en los hogares de tus hijos. Bendícelos, guárdalos, Señor, y gracias por esta hermosa oportunidad. Dios, te lo ruego por amor a Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén, amados hermanos. Como digo siempre, con este humilde servidor, la cual solamente mi intención es tener que llevar una palabra de alegría y de regocijo para su vida. Así que Dios le bendiga. Le saluda a su pastor Manuel Herrera. Bendiciones, y en el día de mañana, si Dios nos da vida, estaremos nuevamente con otra palabra que nos hará muy bien para nuestro espíritu. Así que bendiciones, amados. Dios les bendiga.